La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Podemos considerar que el proceso nos va a ir dando las pautas, ¿no?, para entender cómo efectivamente el desarrollo del procedimiento nos dicta lo que tenemos que seguir haciendo. Después de que se llegan a los acuerdos de, bueno, quién se queda con la Secretaría, quién se queda con la dirección electoral, quién con la de Derechos Humanos, quién con la de Organización, quién, etcétera. Y la chequera, ¿no? No, la chequera es del presidente. No, la chequera es del presidente. Sí, cómo no, sí, ahorita tenemos pendientes algo así como 5 cheques de multas, ¿no? Entonces, y también son del presidente, ¿no? Por supuesto, sí, también son parte de la responsabilidad. Pero eso de las multas y eso de las trifulcas, valga decir, juntemos dos elementos para tomar otro argumento, tiene que ver, hace un momento hablé de una franja, a lo mejor saco una palabra dominguera, los estamentos, ¿no? Aquellas identificaciones colectivas en la sociedad con ciertas características, ¿no? La económica, la social, ¿no? Tiene que ver con eso. Los estamentos se mueven en el país, se están moviendo, de hecho. Nuestra gráfica de izquierda, derecha, centro, tiene muchos años de estarse moviendo el espectro y de estar identificando de veras quiénes son izquierda, quiénes son centro, quiénes son derecha. Es muy difícil porque efectivamente cuando pensábamos en aquel partido que era el de los ricos, pues hoy no son tan ricos. Cuando pensábamos que ese partido era el de los patrones y el de los comerciantes, ya no es. E igual es en el tema de cualquier otro partido que partía de sus manifestaciones con el proletariado, etcétera, ¿no? Todo eso en México, sobre todo, viene teniendo, por un lado, como base, el hecho de la enorme versatilidad, el abanico tan multicolor de nuestra sociedad, el multiculturalismo. Pluralidad así es, inmensa, grandísima. Que nos hemos amalgamado muy bien y sin duda, porque pues, ya vemos que todos compartimos nuestra gastronomía, aunque en la intimidad de los hogares la sigamos conservando como es. Ese es uno de los temas. El otro es que efectivamente en estas franjas, como les mencionaba, en estos estamentos que se están moviendo, si podemos observar desde que tenemos un proceso democrático, verdaderamente democrático en México, vamos a decir, a partir de 1977 para acá, ¿no? Cuando efectivamente cuando se siente el colegio electoral, etcétera, ¿no? Empieza efectivamente a instrumentarse la posibilidad de generar una democracia en el país. Desde entonces, bueno, estamos viendo cómo hay una franja poblacional, ya repetí mucho lo de franja, pero ya no lo vuelvo a decir. Se me hace que es del pueblo, presidente. Un listón. Hay un listón poblacional, ¿no?, que se ha ido recorriendo. No es una especie de población, es una población que tiene unas características que en lo particular, y sin ganas de insultar a nadie, tiene como características algo híbridos, son como una especie de sopilotes con golondrinas. Me refiero a que son grupos de aspirantes, ¿no?, con sus huestes, en esa misma característica muy convenenciera. Hay otra palabra, ¿verdad?, que habla de la conveniencia, ¿no?, pragmatismo, muy pragmáticos, que efectivamente... Que ahora va a ser una palabra muy usada, ¿no? Ya ha empezado a ser muy usada, ¿no? El utilitarismo, el pragmatismo, ¿qué tan útil es? Ese es pragmatismo, ¿no? Y este listón poblacional se venía de unos años para acá. En Zacatecas se manifestó en 1998 con el primer gobierno Perredista, con Ricardo Monreal. El primer gobierno perredista. Porque si recordamos, bueno, ustedes están jóvenes, pero de todos modos... Recordamos, ¿no? No, yo me acuerdo. Yo tengo una memoria muy bastante, fresca y yo todavía me acuerdo. Por cierto, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Pablo Tello. Yo estaba con Pablo Tello en el cierre de campaña de Ricardo Monreal y fuimos nada más
para ver a los Temerarios. Estuvo los Temerarios en el cierre de campaña en el antiguo o ya extinto el CREA, que hoy es el Incufides, pero no, si no se acuerdan. Le decimos, gracias por verlos chiquitos, pero no estamos tanto, ¿verdad? Sí nos acordamos. Y precisamente quisiera detenerme aquí un poco, don Raimundo, hablando de este nuevo PRD, de esta nueva izquierda, porque aquí en Zacatecas, pues bueno, la figura de Ricardo Monreal, que fue un desprendimiento del PRI, y el PRD acoge ese sentimiento, ese proyecto de Ricardo Monreal, pues sale avante, ¿no? Un proyecto que marcó un antes y un después en la vida política de Zacatecas, porque pues bueno, recordemos que Zacatecas, Raimundo, es históricamente priista, ¿no? Haciéndolo marca la mayoría de sus gobernantes, pero bueno, en el 98 precisamente se da esta fractura histórica dentro del partidazo, como le dicen, y pues bueno, el PRD capta la figura de Ricardo Monreal. Pero mi pregunta va más allá, presidente, porque pues bueno, vemos esta nueva etapa del PRD, donde hubo el desmembramiento pues de los históricos, de quienes fundaron este partido. Uno es Cuauhtémoc Cárdenas, el otro es precisamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el otro es el diputado estrella para mí, don Porfirio Muñoz Ledo, que fueron esa ala izquierdista del PRI que se desprende derivado de eso del 88 y se forma con este movimiento cardenista el partido, pero hubo dimisiones importantes y dentro de esas dimisiones pues estas figuras históricas para el PRD, y pues de pasar de un 2008 al 2012, que fue los años de bonanza del PRD, pues prácticamente, que era la segunda fuerza política, prácticamente cae hasta el fondo, presidente, y cae en un movimiento histórico como lo fue lo de Andrés Manuel López Obrador. Y yo te lo pregunto a ti, presidente, directamente, ¿qué aprendió el PRD de esto, de este desmembramiento, para empezar, de sus figuras más emblemáticas, y sobre todo de haber, unos lo dicen, y lo voy a decir, aquí también lo dice mi camarada, el haber abandonado la izquierda esencial por la cual se creó ese partido, presidente? ¿Qué aprendió el PRD? Sí, no se abandonó la izquierda esencial, no se abandonó. Hay distintas ópticas. Una la plantearía de esta manera: los relevos generacionales no hacen sino marcar nuevos rumbos o golpes de timón. Y tú mencionas a alguien a quien yo admiro mucho, respeto mucho, que es al ingeniero Cárdenas, por ejemplo, a Muñoz Ledo, por ejemplo. Sí, claro que sí. Al paso del tiempo no veo a más rescatables que hayan salido, y se salieron precisamente con la intención de considerar que la vía que llevaba López era precisamente el de recoger, el de levantar, el de reivindicar aquella izquierda, pues, cosa que no ha sucedido a la fecha, pero esa es otra historia. Pues, ¿y por qué no se fue el PRD con ese movimiento? Pues porque efectivamente, te lo digo, hay la óptica del relevo generacional. Se quedan otros dirigentes que son de otras edades, que tienen otra visualidad, a los cuales ya no voltean a ver el internacionalismo como el imperio de Estados Unidos, sino voltean a ver el globalismo en realidad, que ya es otro criterio, y entonces, bueno, empiezan a variarse y empiezan a desvirtuarse teorías e ideas, ¿no? Y entonces, bueno, se da la disparidad, y bueno, con respeto se retiran algunos, pero bueno, los que se quedaron con este relevo generacional desde esa óptica que te la menciono, tiene que ver con la marcha que hoy llevamos, ¿no? Tiene que ver con la marcha que hoy llevamos. ¿Pero definirías al actual PRD como un partido de izquierda, centro-izquierda, o centro-derecha? Es muy complicado también en el sentido pues, de que es complicado ahorita ya decir lo que mencionabas al principio, presidente, es que el tablero ideológico, bueno, donde poníamos, este es de izquierda, la geografía ideológica. Pues ya ahora ves, la lógica debería haber un PRD, como Morena, por ahí, el Verde en el centro, el PRI en el centro, y el PAN del lado derecho, pero pues el PES ahora está con Morena, el PRD verde con Morena.
Fíjate, y precisamente, Ray, quiero citar ahora al presidente porque lo dijo precisamente en la mañanera, quitémonos máscaras, ¿no? Y sí, digamos, hacia qué rumbo pues va todo esto, esta nueva geografía política, por así decirlo. El presidente decía fuera máscaras por el anuncio del presidente Marco Cortés de Acción Nacional, de la alianza que iba a surgir en los 100 distritos, y pues bueno, en una forma tan particular del presidente de decirlo, pues dijo, fuera máscaras y vámonos definiendo para dónde, ¿no? Entonces, pues... Los decires mañaneros normalmente tienen todo el respaldo de, primero, el respeto tradicional que tenemos los mexicanos por las investiduras. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero por otro lado, también tienen el hecho de que no hay de verdad un debate periodístico ahí. Vamos, no van a decir una posición. Así es, debe de haber muy buenos filtros. Porque yo en ese momento le diré al presidente, pues es que las máscaras, quitémonos, pero usted quítese la antifaz. Ese antifaz que trae de regeneración es un antifaz meramente, ¿no? Don Raimundo Carrillo, estábamos hablando precisamente de esta nueva etapa del PRD. Sí, les decía yo que en esta nueva etapa, creo que ahí nos quedamos más o menos, pero si no, le damos una bolsita a la página y al cabo del rato regresamos. La misma, es conversación la que afortunadamente les agradezco tenemos, y les decía yo que el propósito que ahora nosotros guardamos es ir a buscar a todo ese periodismo que quedó con muy buen sabor de boca, sin duda, de los 12 años de gobierno. Independientemente de que en los primeros 6 años hubo ese deslizamiento del PRI hacia el PRD, que a los pioneros, a los perredistas que entonces les llamaron históricos, ¿cómo les quieren llamar históricos a los muchachos de acá? Sí, ahora les llaman fundadores, los perioditos, entonces andan ahí peleados. Los morenillos. Sí. No tan despectivo, no pasa nada. Qué bueno. Un saludo a todos mis amigos históricos. Y es ir con ellos, buscarlos, porque además fíjense qué curioso, me decían, tú lo mencionaste, si no me equivoco, decías, bueno, ¿y ahora qué es el partido? Bueno, pues es que somos un partido de ideología democrática, ¿no? Somos un partido en donde seguimos fincando y posando los pies en la revolución. Finalmente la revolución es un acto y es un hecho y es una mentalidad, es una actitud que nunca ha abandonado ni a Zacatecas, ni a México, ni al país que la retoma, ¿no? Entonces nosotros somos revolucionarios democráticos, esa es nuestra ideología. ¿Dónde nos ubicamos, izquierda o derecha? No, nosotros somos demócratas. Bueno, sí van a chocar en el sentido, ya vendrá la cuestión programática, ¿no? De por un lado, vemos que el PRD impulsa una agenda como la legalización de algunas drogas, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la despenalización pues del aborto, la inclusión, el matrimonio igualitario, que no es exclusivamente personal, pero vas con un partido como el PAN, que pues sí está claramente en contra, se dice un partido pro vida, no a la legalización, votó en contra de la legalización de la marihuana. Entonces son como que estas cuestiones donde decíamos, bueno, es que es el agua y el aceite, y donde dice hoy en una entrevista Villoro, ¿no? Donde dice, es que básicamente estamos viendo, no solamente por la alianza del PRI, PAN, PRD, sino de la alianza también con Morena y aspectos como partidos como de la derecha, como es el PES. Claro. Que dice, es que es el fin de las ideologías. No. ¿Tú lo ves así, presidente? ¿Que es el fin de la ideología? No, porque miren, no olvidemos que finalmente hay principios y hay valores, ¿no? Y esos no se trastocan, vamos, al final de cuentas. No, tampoco me voy a las doctrinas ni a las religiones, pues no se trata de esos asuntos, sino que se los pongo de esta manera en cuanto a la alianza de los tres. Ahorita retomamos el tema de las ideologías. En cuanto a las alianzas, miren, yo tuve una sobrina que tenía 5 años y era tremenda. No, aguas con esa niña, ¿no? Hoy tiene 17 años, no la puedo seguir juzgando por lo que en sus 5 años hizo. O sea, y en esto hablo de todos los partidos, pues. Creo que con eso doy más o menos a entender un valor, no lo dejo como valor entendido, es una manifestación en verdad así mal dicha, pues clara. No podemos seguir
juzgando de esa manera. Peña finalmente no sigue en el PRI, ¿no? Que de verdad no quiero decir malas palabras. Pero ves Alitos, que era casi, los discursos que se aventó en alabanza a Lozoya, o sea, pero es que no les choca eso donde decían, el PRI es una maquinaria de corrupción, decía, lo dijo Ricardo Anaya, ¿no? A Ricardo Anaya lo quería meter el PRI al bote por corrupto. Entonces ahora, para muchos es así, en un año ya se le quitó lo corrupto a Ricardo Anaya, o en un año ya el priismo se hizo bondadoso, con quien hay que hacer alianzas, ¿no? Son los choques, pues, de que desde acá vemos, presidente, donde todavía no hallamos cómo van a justificar una alianza con el PRI, ¿no? El PRI que les mató cientos de militantes con Salinas. Miren cómo ustedes me regresan al ciclo de esta conversación. Los estamentos se están moviendo. La dinámica poblacional, los ricos no son los mismos ricos, los pobres no son los mismos pobres, la misma pobreza no es la pobreza de antes. Son otras condiciones. Y si algo están molestando a los mexicanos es unidad, porque tenemos en la cabeza a un López que no quiere la unidad. No me voy a meter al tema de él porque bastante escribo en el diálogo de Jerez cada semana y ahí expongo pues muchas de las ideas que guardo respecto al sexenio de López, ¿no? Pero sí, en razones ideológicas, volvemos allí, no hay efectivamente ya una brújula contundente y establecida. En todos los partidos hay trabajadores, en todos los partidos hay empresarios, en todos los partidos hay patrones y en todos los partidos hay servidores. Y efectivamente todos estamos cambiando. Y ahora nos enfrentamos, ahorita hay un enfrentamiento más fuerte, todavía más sólido, y espero que siga siendo armonioso para que no perdamos en México esta liga de armoniosidad entre unos y otros, alrededor de nacionalismos o globalismo. Ese es otro tema también muy candente, y también en todos los partidos. Que ahora con la victoria de Biden, pues se revive, ¿no? Mientras Trump era más nacionalista, regresa el globalismo con Biden. Fíjate que ojalá los gringos se acaben de acomodar, porque creo que ellos les viene una incomodidad más grande que la que nosotros hemos estado atravesando. Creo que los gringos están enfrentando el globalismo de otra manera. Para ellos es una derrota, no es una posibilidad a la cual adaptarse, porque dejan de ser el unísono, ¿no? Dejan de ser el omnipotente, ¿no? Entonces, pero en esa situación externa, le dejo a los especialistas de las relaciones exteriores sin dejar de opinar, porque uno guarda una óptica, una idea. Pero volviendo al tema del partido, pues a nosotros nos corresponde ir a buscar a todos. Ahora, en la idea que tú me planteas, ¿no?, de las plataformas, de los programas tan distintos, tan diversos, pues tenemos que hacer unidad, porque mira, finalmente entre las personas que llevan las ideas de un partido y las ideas de otro, antes se mataban. Y yo creo que no es el ahora ya no es ese caso. Al contrario, yo quisiera ver a los sacerdotes radicales que están en contra de la diversidad que dialogaran con los diversos, pero que dialogaran. Y también a los diversos radicales que quisieran dialogar con los que están en contra de él. Y no hemos aprendido a dialogar en México, ¿no? Seguimos, aquel hijo de su, pero va a ver. Quizás las redes sociales también. Seguimos siendo no, las redes sociales es un lodo al que hay que tenerle miedo si te No, acá está mi experto en el lodo. Yo no sé si le recomiendo al documental del dilema de las redes sociales, se llama así, y ellos hacen esa conclusión, pues, ¿no? De que esta polarización también no solo es exclusiva de un país, sino es que la incursión de las redes sociales sí nos conecta un poco más, ¿verdad? Pero hay que decir que cuando las cosas son gratis, el producto eres tú, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con nuestra información? Y ahora ya hay mucha información que dices, bueno, a veces las redes sociales te muestran lo que tú quieres, no la realidad. Bueno, pero esto es hablando del consumo. En materia social, pues es otra circunstancia, porque ahí nos encontramos de veras con una pluralidad encontrada. Sí, que hay poco diálogo. A la cual finalmente esa pluralidad tan encontrada, sí, que no hay tanto diálogo,
al menos le podemos dar el beneficio de la duda en cuanto a que pues se apaga el celular, se apaga la computadora y me voy a mi metate y a mi molcajete y ya se acabó el tema, no termino agarrándome contra nadie, ¿no? Pero sí en esta cuestión de los programas de los partidos que aparentemente son opuestos, pues que sigan siendo opuestos, pero que dialoguen, porque no es posible que porque las mujeres que proponen tanto por la vida quieran meter tampoco a la cárcel a las que están buscando el derecho sobre su cuerpo. Entonces, eso es ir sobre su derecho de la libertad, ¿no? La más básica, y poner en riesgo sus vidas. El diálogo es muy importante que lo promovamos todos. Miren, hay otro ejemplo de esto, cuando se habla de, un poquito hablando del Gansito, cuando se habla del tema de ¿cómo vamos nosotros a transitar este autoritarismo presidencial? Sabemos que este señor lo está refinando. Sin embargo, no es nada más de él, pues es una historia que traemos de atrás. Y el presidencialismo está residiendo no tanto en el presidente, sino en la población que lo aguantamos. Sino en la población que lo concebimos, lo soportamos y lo obedecemos de esa manera. Entonces hay que erradicar de nuestra población esa mentalidad sometida al autoritarismo. Y hablamos de un autoritarismo que viene desde las casas, a hoy lo vemos mucho con la violencia el hogar, ¿no? En el hogar, con el aislamiento que estamos viviendo, en donde se refleja muy fuerte. Por ejemplo, les diría, yo nací con las ideas, en mis primeros años, nací con las ideas de que el machismo era todo dar, ¿no? Pues, ¿cómo no? Era el machín ring, yo, y cómo no, pues ¿por qué no? Sin embargo, le fuimos encontrando los bemoles, le fuimos encontrando los lados oscuros, porque se pudieron empezar a ver. Hoy con las redes sociales, pues se puede ver todo eso muy transparentemente. Y a esto quería yo llegar, porque efectivamente una de las propuestas del partido es que busquemos la manera de encontrar alternativas, no nada más crítica y oposición, sino que encontremos alternativas y ofrezcamos posibilidades ejemplares para que nos transformemos. Ahora sí ya no usé la palabra transformemos, sino para que nos transformemos. Y por ejemplo, uno de ellos, fíjense cómo nos están jugando a tole con el dedo. Dice, el que no se cansa, dice, pues en el 21 me pongo a disposición de que si ya no quieren que me quede, me voy, ¿no? Y nosotros entendemos que lo que quiere es incidir en la urna. Para nosotros es muy clara esa circunstancia. Pero por otro lado, fíjense cómo él mismo nos da tole con el dedo cuando él, nadie menos, más que nadie, sabe el respeto que los mexicanos le guardamos a las investiduras. Si lo recordamos, creo que su primer campaña la perdió precisamente porque le dijo a Fox... La vestida, ¿no? Eso Fox le dijo. Cállate, chachalaca, ¿no? Sí. ¿no? La falta de respeto y se desplomó. Y yo, en ese tema, yo le diría, ¿y por qué quieres poner en discusión si te quedas o no? Ahora cumple, pero cumple. Y termina tus 6 años, porque queremos ver cómo los terminas. Yo ya anticipé. Pero luego salen estas expresiones más radicales como Frena, ¿no? Donde llevan a la Virgen María, rezan, y pues, se llevan casas de campaña donde ya le quieren que López renuncie. Multiculturalismo, por eso también van. Por eso tenemos tantos partidos, tantas expresiones políticas. Fíjate, precisamente voy a retomar la definición, esos estamentos que se han estado dando precisamente con esto de Frena, Raimundo, ahora con esta alianza federalista que de los gobernadores, Silvano Aureoles está dentro de esa alianza, ahora vemos pues los colectivos en Michoacán ya se concretó descantados. Parece que sí. Pero bueno, presidente, antes de irnos, porque ya nos queda poco tiempo, pues esta es mi pregunta, mi última pregunta, salvo Ray tenga otra. Pero bueno, queremos saber, y ya precisamente que no nos den a tole con el dedo, presidente, ¿va a ser candidata o candidato lo de la Alianza para Gobernadora Zacatecas?
Tengo 2 horas para explicarte. Tiene 5 minutos. Nos está comiendo las ansias, presidente. ¿Cómo va a ir esa alianza? Te hablo por el PRD. Muy bien, sí, por favor. Por el PRD. No voy a incidir. ¿Para el PRD es candidato o candidato? El PRD ha sido el émbolo, ha sido la cabeza, ha sido la vanguardia en paridad y equidad. De verdad, fuimos el primer partido que lo ejercitamos al interior y que lo exigimos al exterior. Entonces, si para nosotros es mujer, ya se dijo desde México, para nosotros preferentemente fuera mujer. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que seguir relevando, ahora sí, no rompiendo paradigmas, sino relevando los paradigmas. No rompiéndolos, por un lado. Por otro lado, si es hombre, no tenemos tampoco ningún inconveniente. No hay pues, sino depende también del escenario. Las condiciones no es que gane, no, es que haga un gobierno de coalición y que progrese la población. Eso es lo que nosotros pedimos. Eso luego se pierde mucho. Y tienen algunos nombres, se maneja que es Claudia Naya, se maneja que podría ser Noemí, Lupita, sí. Mira, yo ahorita que estábamos en el intermedio me escucharon decir, el día de mañana tengo una entrevista pues con el gobernador, tengo que presentar ahí credenciales y respetos, ¿no? Sin duda. Y se ha escuchado a todas las mujeres que podemos nosotros imaginar en Zacatecas. Y si ustedes me dan la oportunidad de regresar, les diré después de la conversación con él cómo se encuentra ese ámbito, porque finalmente yo tampoco tengo en mis manos, a pesar de que soy viejo y que parezco sabio, la verdad es que nada más tengo un enorme entusiasmo porque la revolución y la democracia salgan adelante en nuestro país, que no se desperdicie lo que ha habido. No doy un nombre, no doy varios nombres porque me voy a ver excluyente, se va a quedar alguien afuera. Porque de verdad, de mujeres en Zacatecas hay muchas, que tienen la capacidad, la posibilidad, que tienen el perfil y que guardan las mejores intenciones de que se logre un gobierno de coalición y un gobierno democrático, un gobierno. Ahora, la alianza ya con se vislumbra pues más fácil por la historia que tienen de alianza con el PAN. Pero el PRI ya se puede decir que es un hecho la alianza PRI-PAN-PRD. No. Las discusiones se siguen dando, las discusiones y los trabajos se siguen dando. Ahorita están un poquito interrumpidos precisamente por las cuestiones sanitarias. Tenemos ahí el caso de que luego no nos podemos reunir tanto muy bien el presidente del personalmente. PRI como Tito tienen COVID. Pero sí estamos luego en las reuniones de Zoom, que son las mejor, las más posibles todo. Son miren, ustedes que están jóvenes saben más de esta nueva tecnología. A mí pregúntenme de la rueda y del fuego y todas esas cosas, y les digo algo, pero en esta nueva tecnología... Del telégrafo. Sí, ¿no? Pero en esta nueva tecnología no sabemos a qué hora de pronto vayamos a aparecer ya en público por ahí diciendo que algo me cayó mal, ¿no? Porque... en estas negociaciones pues no hay como la cuestión presencial. Las cuestiones presenciales, ¿no? Y entonces es un proceso que se está llevando a cabo, todavía no... lo podemos dar por terminado. Sin embargo, desde nuestra óptica y desde nuestra propositiva actitud la alianza va y va a ganar. Claro que gana, y no es por ganar, vuelvo a decirlo, es por tener un gobierno verdaderamente de coalición. Hay un artículo ya en la Constitución, si no me equivoco es el 84, que ya configura esta cuestión de los gobiernos de coalición. Y por otra parte, que efectivamente genere un progreso. Miren, no quiero voltear atrás, pero el PRD en sus 12 años ha sido el único partido en Zacatecas que efectivamente tuvo de manera continua y editada la construcción de obra de infraestructura, ni relumbrones ni elefantes blancos. Y al decirles que no volteó para atrás, se los confirmo, esas obras siguen funcionando al día de hoy y siguen siendo una válvula de ampliación, de fuga, de progreso para la movilidad de todos y todas las zacatecanos. Entonces, también tienes que ver al teatro del Centenario, ¿no? También no sirve para nada. Digo, es tu aliado ahora. ¿Cuál teatro Centenario? El de Ecoparque, el de la toma de Zacatecas, el teatro de la toma de Zacatecas. Pues, presidente, se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho. Muchas gracias, presidente. Mucho éxito. Gracias a ustedes. Que hayas venido, las puertas abiertas, presidente, ojalá nos vuelvas a acompañar, ya que
entremos a la otra etapa del proceso electoral, que va a ser el próximo año, y pues va a ser interesante cómo se desenvuelva todo esto al interior del PRD y pues bueno, de esta alianza. Y sin duda para mí, y no nada más para mí, sino para mucho servidor público de aquí de Zacatecas, el sexenio de Amalia García, encabezada precisamente con tu partido, pues fue uno de los sexenios con más aprobación y éxito que ha tenido Zacatecas. Pues perdieron. Pues sí, perdieron, pero pues bueno, en sí, si tú te echas un clavado dentro del servicio público, la burocracia y preguntas, pues claro, el nombre de Amalia García va a salir a relucir. Un saludo, por cierto, a ver si nos está escuchando. Que ha sido, espero que sí. Él dice que más allá ha sido una buena exgobernadora, ¿no? No se ha metido en polémicas. Pues sí, ha sido muy correcta y creo que fue muy correcta. Diplomática. Y creo que cuando se le fueron encima al final de su sexenio, también conservó esa prudencia y ese silencio y prefirió que las cosas se dieran de tal manera. Muchachos, yo nada más les quiero expresar de una manera categórica y con mucho gusto, lo hago espontáneamente. Acabo de pasar por una experiencia muy distinta y vayan, incluso en esta misma cabina alguna vez estuve en otros ejercicios. Sentí como cuando Dios tira los dados, así me sentí yo como un dado en medio de ustedes. De pronto caí en 1, de pronto caí en 3, de pronto caí en 6, pero bueno, creo que les alcancé a seguir el ritmo. Les agradezco esta conversación, les agradezco la manera de llevar las cosas y espero que me permita nada más decirle a toda esta base poblacional política que visitaré todos los rincones posibles del estado de Zacatecas y voy por aquellos perredistas y por aquellos no perredistas y vamos a buscar el neoperredismo de esta época y por supuesto vamos a ganar. Pues saludos a los 58 municipios y saludos a Jerez, por cierto, también, bello municipio. Gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana ya para el último programa del año. Sí, así es. Hasta luego. Nos vemos. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.